tecnología, ellos que tienen esa cabeza para tecnología. Así que gracias al Señor por llevar esta mañana también ahí. Estamos dando una serie de estudios que hemos llamado los reconstructores. No sé si es un buen nombre, pero la idea es básica. La idea es que nuestra vida muchas veces está totalmente destruida, ¿no? Es cierto, a Cristo le conocemos como Salvador personal, descubrimos que estamos realmente viviendo en el lodo cenagoso del pecado, que nuestras vidas son un caos. Así es como llegamos a Cristo. No llegamos como habiendo corrido una maratón y estamos ahí en plena forma. Llegamos destrozados por nuestros pecados. La carga del pecado es grave sobre nosotros. De repente Cristo hace algo extraordinario, nos hace sus hijos. Eso es algo de verdad que nos cuesta humanamente llegar a entender la profundidad de este evento, cuando Jesucristo se convierte en nuestro Salvador. Pero hermanos, también es cierto que venimos heridos, profundas heridas. También es cierto que muchos de nosotros arrastramos esas heridas de pecado por años. Y después, cuando somos creyentes, los problemas no terminan. Porque en esta vida, parafraseando al escritor de la Celestina, que dijo al final de sus últimas palabras, in hoc lagrimorum valley. Lo dijo en latín, no sé por qué. ¿Qué quiere decir en este valle de lágrimas? Porque es lo que es este mundo, un valle de lágrimas. Pero la realidad es que no es tanto lo que nos pasa, sino cómo reaccionamos a lo que nos pasa, es lo que nos hace ser lo que somos. Porque a todos nos pasa algo, a todos. Pero cómo reaccionamos es lo que nos hace ser lo que somos. Y a veces el Señor permite cosas en nuestras vidas para darnos unas lecciones preciosas y sacar lo mejor de nosotros. Pero no es fácil, yo sé que no es fácil. Algunos hermanos nos han dicho que Castellbisbal ha sido para ellos una iglesia de refugio, como las ciudades de refugio que prediqué de Josué. Han conquistado luchas en sus vidas, han sanado heridas, han secado lágrimas en esta iglesia. Y para mí es un gozo saber esto de nuestro ministerio, que realmente toca vidas y corazones. Pero hermanos, no es el ministerio ni la iglesia, es Jesucristo quien lo hace. Y en estas primeras lecciones de reconstruyendo nuestra vida, lo que vimos la semana pasada es que el primer punto para reconstruir nuestras vidas, nuestras familias, nuestros hogares, el primer punto es buscar a Dios. Esa fue la primera lección. Y siguiendo ese hilo de pensamiento, hoy con la ayuda del Señor, vamos a conocer un poquito más a Jehová, el Dios nuestro. Pero para ello vamos a orar. Señor, queremos venir ante tu presencia, conscientes de que estos breves minutos de predicación de tu palabra pueden realmente ser de mucho bien para todos. Si es que tu Espíritu obra, porque no hemos venido a escuchar a un hombre, hemos venido a escucharte a ti, Padre. Por eso es que te ruego que estos pensamientos, Señor, aún breves, en comparación al día y a la eternidad, pero en esta brevedad, sean de verdad ricos y espirituales. Guíanos, Padre, ayúdame a mí, contrólame a mí, para que sea tu Santo Espíritu quien obre en los corazones. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Cuando hablamos del Señor, una de las cosas que viene a nuestra mente es su nombre. He usado el nombre de Jehová. Sabemos que es una palabra extraña en hebreo. De hecho, está compuesta por 4 letras. 4 letras que ningún judío se atreve a pronunciar. Cuando las reconoce, las ve en un pergamino o en la Biblia, en vez de leer Jehová o Yahvé, lo que lee es Elohim, el Señor. Pero es el nombre de Dios. Cuando Moisés le pregunté, ¿quién diré que me envía? Él dijo, diles, yo soy, me envía, yo soy el que soy. Ese es el tetragramatón, las 4 letras que componen el nombre que nosotros hemos traducido del latín Jehová, hemos traducido a Jehová. Pero ese nombre aparece en la Biblia varias veces como un nombre compuesto, como diferentes nombres. Y hoy vamos a ver, no hoy, tengo 8 en las notas, hoy veremos los que el Señor nos permita ver, y vamos a descubrir cómo sus nombres no solo nos dan una información de su ser, de cómo Él es, sino que también nos dan una información de lo que Él hace hacia nosotros. Y por eso vamos a abrir el primer nombre, Jehová Jireh. Para ello vayamos un momento a Génesis capítulo 22, versículo 14.
Jehová Jireh, Jehová Jireh. Génesis capítulo 22, versículo 14. Génesis 22, 14, la palabra del Señor, bueno, empezando en el 13, donde alzó Abraham sus ojos y miró aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar Jehová Jireh, Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Jehová Jireh significa Dios provee. El nombre de nuestro Dios indica lo que Él hace. Es interesante notar Génesis capítulo 22, seguro reconocéis la historia, cuando Abraham toma a su hijo, lo lleva para ser sacrificado por mandato del Señor. Y Isaac dice, padre, veo el fuego, veo la leña, veo el altar, ¿dónde está la víctima? Me pregunto si el hombre ya mayor, porque Abraham, perdonando, Isaac en ese momento no era un niño bebé, era ya un hombrecito. Me pregunto si se dio cuenta que había un problema, no había víctima, y pensó, tal vez soy yo la víctima. Abraham dijo, no te preocupes, Jehová proveerá. Y Dios proveó un cordero, y ese cordero, la primera mención que tenemos de un cordero en la Biblia es aquí, en el Antiguo Testamento. Y cuando vamos al Nuevo Testamento, la primera mención que tenemos de un cordero es cuando Juan el Bautista vio a Jesucristo y dijo, he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dios proveyó un cordero. Y hermanos, lo primero que hoy deseamos establecer en estos días de crisis, de dificultades económicas, es que Dios es un Dios que provee. Ese es su nombre, esa es su esencia. Esa es la manera en que Él se representa a su pueblo. Dios provee. A lo largo de la Biblia, hermanos, vemos ese énfasis extraordinario de Dios dando lo que su pueblo necesita. Si Dios proveyó a Israel por 40 años en el desierto, ¿no es capaz de proveernos ahora en crisis? Dios es poderoso para que nuestras necesidades redunden para su gloria. La pregunta que debemos hacernos es, no es lo que me pasa, es cómo yo reacciono a lo que me pasa. ¿Cómo vamos a reaccionar a esta crisis, a estas necesidades? Amados, cada vez que oro por los alimentos, realmente, cuando doy gracias a Dios por los alimentos, realmente digo lo que digo con sentido. Digo, Señor, gracias que hoy tengo comida. Porque Dios provee. Pero ¿cómo actuamos? ¿Cómo aplicamos esto a nuestra vida? ¿Cómo esto reacciona en nuestra vida? Bueno, lo primero que tiene que hacer es darnos confianza en el Señor. Porque si ese es su nombre, Jehová Jireh, Jehová provee, quiere decir que el Señor no nos va a fallar. Quiere decir que cuando haya una necesidad podemos ir a Él porque Él ha prometido proveer. Y aún nos dijo, mira los gorriones. Y nos dijo, mira las flores. Dios es así. Ese es su nombre. Jehová Jireh. Hay 8. El tiempo escapa de nuestras manos, así que voy a ir hoy a por el segundo nombre. El segundo nombre es Jehová Rofe. Algunos pronuncian Jehová Rafa. El Dios que sana. Vayamos para ello a leerlo en Éxodo 15, versículo 22 al 27. Éxodo 15, 22 al 27. Versículo 22 de Éxodo 15. Hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo y salieron al desierto de Shur y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Llegaron a Mara, no pudieron beber las aguas del Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara, en hebreo quiere decir amargura o amargor. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Moisés clamó a Jehová y Jehová le mostró un árbol, lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, allí los probó, acá son vuestras Biblias. Y dijo,
si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios y hicieses lo recto delante de tus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas, y 70 palmeras, y acamparon allí, junto a las aguas. Jehová Rafa, o Rafa, Jehová sana. Jehová es mi sanador. Ese es su nombre y eso es como Él actúa. El contexto de este nombre se encuentra en esa situación cuando Israel está andando por el desierto. Falta agua. Lo primero que hace el pueblo es murmurar. ¿Contra quién? Contra el líder que Dios había levantado para dirigirles y contra Dios directamente. Había sequedad. ¿Y a quién le echa la culpa? A Moisés. Pero Dios tenía un propósito. Las aguas que encuentran son amargas. ¿Cuántas amarguras habéis encontrado en vuestra vida? ¿Cuántas aguas amargas hemos tenido que beber a lo largo de los 46 años que yo tengo? Los 20 que algunos tenéis o los 80 que otros tienen. ¿Cuántas fuentes corruptas que han dañado nuestro paladar al tomarlas? Muchas, ¿verdad? Pero Jehová sana. Jehová Rafa. Hay un detalle aquí. Yo sé que estoy espiritualizando el contexto y sé que a lo mejor en esta enseñanza alegórica algunos me van a cortar el cuello, pero es algo precioso. Había un árbol que Moisés tomó para endulzar las aguas. Para mí eso es una clara imagen de un árbol en un monte llamado Gólgota. Ese árbol de esa cruz donde Jesucristo murió por nuestros pecados y cuando llega a nuestra vida, endulza las fuentes de nuestras aguas. Cambia todo aquello que era amargura y dolor. Y hermanos, como dice uno de los salmos, pasando por el valle de lágrimas, el valle de Baca, lo cambian en fuentes. Es lo que ha hecho el Señor con nosotros. Si hoy hay fuentes de amargura de las cuales estás bebiendo, la cruz del Calvario puede endulzarnos. Pero hay otra cosa que veo aquí en este pasaje que es extraordinaria. Cuando Dios sana las aguas de nuestra vida. Dice este versículo ahí donde se ha dicho, marcarlo. Dice justamente, extraordinariamente, allí les dio estatutos y ordenanzas, allí los probó. Versículo 25. Allí, en las aguas amargas, es donde Dios nos prueba, nos enseña, nos instruye, nos hace crecer para que su gracia y misericordia nos haga confiar en Él. Jehová Jireh, Jehová Rafa. ¿Cómo afecta el nombre de Dios en tu vida? La primera peldaño, el primer peldaño para empezar a restituir nuestras vidas es conocer a Él. El primer peldaño para empezar a restituir nuestros hogares, nuestros quebrantos, nuestros dolores, es conocerle a Él. Es tener una relación con Él en la cual Él sea nuestro proveedor y nuestro sanador. De esta manera, nuestra vida confiará, crecerá en su gracia y misericordia. Creo que hoy el Señor tiene ese propósito para nuestras vidas. No importa las aguas, Él las cambia en fuentes abundantes. Dice aquí, ¿cuántas he leído? Creo que había como 12 fuentes de aguas en el versículo 27. Y 70 palmeras. ¿Te acuerdas de la fuente de agua amarga de la que viviste en tu vida? ¿Cuántas fuentes tienes ahora? ¿Una por mes? ¿Cuántas palmeras ha plantado Dios en el jardín de tu vida? Porque Dios tiene un propósito, un plan. Lo que Él quiere es que le conozcamos. Vamos. Señor, tus nombres nos acercan más a ti. Al entender mediante ellos cómo es tu naturaleza.
No solo teorizar sobre esas 4 letras en hebreo que tienen una numeración y que significan o simbolizan. No es eso, Padre. Es el hecho de saber que tu persona, tu ser extraordinario, excelso en gran manera, creador de todo cuanto existe, omnipotente, omnisciente, Él es nuestro Dios, tú eres nuestro Dios, y nosotros ovejas de tu prado. Gracias que tú provees, gracias que tú sanas, Padre. Gracias, en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén.